Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con un nuevo vídeo. Estamos viendo ahí la fase en la que estamos. Antes de empezar con el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y la gente que comparte los vídeos por redes sociales, que es de gran ayuda para el canal, pues para que llegue el contenido a más gente, lleguen más suscriptores al canal, que eso me motiva a seguir haciendo los vídeos. Y, y eso, ayudar a la gente y pues me ayudáis a mí, me motiváis a seguir haciendo vídeos, ¿no? Bueno, estamos viendo ahí la fase en la floración en la que estamos. Esto es un vídeo reciente de hace algunos días, Esto ya va al crecimiento, se nota en días. Este es el vídeo de hace unos días. Podríamos decir que están un pelín, todavía un pelín un poquito más grande, pero bueno, es de hace 3 días el vídeo. Bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario para la gente que quiera alguna asesoría en su cultivo de aguacate, que sus plantas de aguacate no vayan muy bien, pueden tener algún problema, fertilización, cualquier cosa. Quien quiera una consulta conmigo, me podéis hablar por ese número de teléfono vía WhatsApp. No sería gratuito, pero sería por un precio económico. Cualquier cosa ahí al WhatsApp. Bueno, seguimos con el vídeo. Estamos viendo ya, entonces ya estamos viendo ahí en esas imágenes que ya la floración se ha terminado. La floración se ha terminado. Ya lo que quedan son los pequeños aguacatitos, las pequeñas bolitas ahí de aguacate. Y, y nada, decir que es un buen momento. Ahora podríamos esperar 1, 2 semanas más o 3, pero ahora, después de terminar la floración, que ya sabemos que no hay ninguna flor y que está ese aguacate en forma de aceituna, un poco menos, un poco más, por ahí, por eso, más o menos como se ve ahí, sería bueno hacer una aplicación, como ya sabemos, con el cobre. Bueno, ya sabemos porque yo lo he dicho en otros vídeos. Los nuevos suscriptores al igual no lo saben, por eso estoy haciendo otra vez el vídeo. En esta época sería la época más ideal. Acordémonos que el problema que tenemos con el cobre, esto es caldo bordelés, es el cobre que yo utilizo. Podéis utilizar este caldo bordelés, no tiene que ser esta marca, sino cualquiera. ¿Qué es el caldo bordelés? Es cobre con cal. O si no conseguís este, el oxicloruro de cobre, que es lo mismo. Ahí estamos viendo lo que es un polvo azul, un polvo azulado y nada. Lo que es eso, un polvo azul que se mezcla con el agua. No voy a decir la cantidad ahora mismo porque no lo sé, pero no sé si eran 2 o 3 gramos por litro. Pero no me hagáis mucho caso. Ahí cuando lo compréis os lo pone, ¿no? No puedo decir una dosis exacta porque yo lo que utilizo es este. Al igual el oxicloruro de cobre lleva menos y lleva 1 gramo por litro, ¿no? Entonces más o menos eso. Siempre darlo en la dosis recomendada, ¿no? El cobre sí es verdad que no podemos pasarnos por si acaso hagamos un daño. El problema que tenemos con el cobre, como ya he dicho en otros vídeos, es que solo lo podemos aplicar una vez al año, máximo 2 veces al año. Es el problema que tenemos con este producto. Entonces, por eso estoy haciendo este vídeo, que ahora sería un buen momento para aplicarlo. ¿Por qué? Porque ahora todavía ataca el trip, ataca... esto es un fungicida bactericida, o sea, todo lo que sean bacterias y hongos los mata y es muy efectivo, es muy efectivo. Después tendríamos otro producto pero este es más efectivo todavía. El problema de el otro producto sería el caldo sulfocálcico, que también serviría para roya y antracnosis, pero este es más potente. El problema que solo lo podemos aplicar 1 o 2 veces. El caldo sulfocálcico lo podemos aplicar muchas veces. El caldo sulfocálcico es azufre pasado a un estado líquido. Ya he hablado de él en otros vídeos, otro día si queréis hablo un poquito más del caldo sulfocálcico. Pero bueno, en este estamos hablando de el caldo bordelés o el cobre, oxicloruro de cobre. Entonces, ¿sería un buen momento para aplicarlo ahora? Sí, yo diría que sería el mejor momento, porque es cuando el aguacate está pequeño, tiene más riesgo de daño, de que llegue ese bichito, de que lo pique, de que al picarlo ahí
ese trip, eso se convierta en un hongo, se convierta por ahí entre una bacteria, después sale la roya, sale y ya se te queda manchado el aguacate. Y ese aguacate o no sirve o en el mejor de los casos te lo pasan de segunda calidad, que te lo pagan a un precio pues muy malo. Entonces sería un buen momento para aplicar este producto, el cobre o caldo bordelés. ¿Qué es lo que, para qué funciona? Fungicida, bactericida. Todo lo que es roya y atracnosis, que son unas enfermedades pues bastante comunes en el aguacate, lo que llaman también la mancha negra del aguacate y todo eso, esto lo combatimos con esto. Lo combatimos con el cobre, lo podemos combatir. Vuelvo y repito para que no haya confusión. El cobre solo lo puedes aplicar una vez al año. ¿Y por qué solo se puede aplicar una vez al año? Porque el cobre es un micronutriente, pero que lo lleva, o sea, que en verdad es bueno hacerle una aplicación de cobre al año, por lo menos una. ¿Por qué? Porque es un nutriente para la planta, pero de nada ya te pasas en la dosis. O sea, si tú haces 3-4 aplicaciones al año de cobre, te estás pasando. Ya cuando tú vayas a hacer una analítica, aparte que se queda bastante tiempo, aunque llueva un poco y tal, que lo he comprobado, se queda bastante tiempo en la planta, ¿vale? Se queda pegado bastante tiempo en las hojas. Entonces da un exceso de cobre. Entonces es malo. No podemos tener un exceso de ningún nutriente. Entonces decir eso, que solo se puede aplicar una vez al año. Máximo dos, máximo dos. Yo lo estaba aplicando dos y ahora voy a pasar a solo aplicarlo una vez porque ya me está dando, en las analíticas me está dando el cobre un poco alto. Entonces solo lo voy a aplicar una vez al año. Y los otros tratamientos van a ser con caldo sulfocálcico y con azufre. A no ser que se me meta una plaga muy potente que tenga que utilizar una molécula química. Pero en principio no debería porque pues más o menos yo tengo las plantas podadas para que entre luz, entre aire. Ya sabemos que las podas son importantes para también eliminar el tema de plagas. Hay que hacer algunas podas en los aguacates. Eso ya lo he dicho muchas veces. No hay que hacer solo una poda al año, hay que hacer varias. Siempre estar quitando alguna que otra rama, que esto no le va a causar ningún daño al aguacate, sino a lo contrario, lo va a favorecer. Hay que tener cuidado porque la planta pues tiene aguacates y ya me ha pasado varias veces de hacer un corte y la rama no fijarme bien y sacar una rama que tenía aguacates. Eso tampoco es lo que queremos, ¿no? Pero eso, hay que hacer algunas podas siempre en los aguacates para tenerlos aireados, con buena iluminación, buena ventilación, que eso te está ahorrando de que te entre plagas, que te entren hongos, que te entren insectos y que te entren todas estas cosas que no queremos, ¿no? Bueno, pues más o menos eso es lo que quería contar, que es un buen momento para la aplicación del cobre. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.